Muchas gracias, Andrés. Quiero darte las gracias a ti, a Lolo, por la invitación y por poder compartir esta tarde como familia. Quiero darle las gracias al Señor porque esto que podamos estar juntos, incluso por estos medios, nos hace ver que vivimos en unidad. Así que quiero invitarte a que hagamos una oración. ¿Te parece? Espíritu Santo, yo quiero agradecer tu presencia. Quiero agradecer porque tú nos has traído a habitar en familia, Señor. Habitar en familia como uno solo, Señor, y a mirar lo que tú tienes con cada uno y desarrollar esa visión y esa fe que tú tienes. Espíritu de Dios, yo te agradezco por todo lo que hablarás en esta tarde y por cómo nos guiarás a profundizar en el conocimiento del Dios vivo, en sus planes y en la fe que quiere desarrollar. Gracias, Padre. Pido tu Espíritu y tu bendición para cada hogar, para cada persona. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo contándoles una anécdota. Resulta que hace exactamente un año atrás, frente de la casa en que vivimos con mi esposa, frente al departamento, comenzó la construcción de un edificio. Llamó la atención de este episodio que empezaron a llegar al lugar el material de construcción, los camiones, las estructuras metálicas. De hecho, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue el hecho de que por mi ventana miré cómo estaban levantando una pluma. Estas grúas que usted conoce que sirven para trasladar todos los materiales que se están utilizando en la construcción. Usted podrá notar que esto es llamativo. Son estructuras que miden más o menos unos 8 pisos. Eso es lo que yo pude ver. Lamentablemente, una vez que empezaron todos estos acomodamientos para este montaje, para comenzar a trabajar, cayó la pandemia en Santiago. Y durante 8 meses no vimos movimiento acerca de esta construcción. Pasaron estos 8 meses y por ahí, por noviembre, recomenzaron los trabajos y vi la pluma, la grúa, moverse. Curiosamente, a la semana que se retomaron la reconstrucción, se reinició la reconstrucción, en una esquina visible desde mi departamento pude ver que apareció un cartel en que aparecía una foto hipotética de un departamento terminado, de los departamentos que iban a estar en este edificio. Y curiosamente tenía un gran letrero que podía verse a gran distancia que decía departamentos en venta. Meditando este cartel y viendo, me quedé pensando unos días en la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estén ya vendiendo departamentos sin haberlos terminado? Y seguí por varios días meditando acerca de todo este episodio. Porque hay una serie de puntos que están involucrados en esto. Primero, que hubo un arquitecto que plasmó una idea en un plano. Ese plano se convirtió en un proyecto inmobiliario. Una empresa tomó y financió este proyecto que estaba en el plano. Los constructores tomaron el plano, lo miran y llevan a la realización de este plano, de este edificio que estaba en el papel. El plano entonces un día se convertirá en un edificio con departamentos terminados. Agreguemos a esto que hay gente que va a pagar un monto para comprar estos departamentos. Y otro punto bien interesante, que hay gente que está dispuesta a pagar durante 20, 30 años por ese departamento que está siendo construido, que aún no existe. Entonces, de hecho, hay un episodio que se conoce como la venta en blanco y la venta en verde. La venta en blanco es cuando tú compras algo sin avances aparentes en la obra. Y por otro lado, comprar en verde es cuando ya existen avances, pero el departamento no está terminado. Me llamó la atención y quedé pensando nuevamente en todo esto porque dije, hay gente que compra departamentos en blanco y en verde, no están terminados y ya empezaron un proceso de pago, un proceso de poder acercarse al banco y poder adquirir esta vivienda, este departamento. Y por supuesto comprometerse a pagar por 20, 30 años. Como tú comprenderás, o como ustedes comprenderán,
esto empieza a profundizar más, empieza a llamarnos más a profundizar, porque hay una serie de preguntas que podemos desilvanar de esto. Como por ejemplo, respecto a la construcción, ¿cómo es posible que después de 8 meses persistiera la visión de poner este proyecto en marcha? ¿Recuerdas? Marzo hasta noviembre, 8 meses en que la construcción estuvo detenida. Sin embargo, la constructora retomó el proyecto, retomó ese plano, esa visión para formar esta construcción. En segundo, y esto, créeme que a mí me asombra porque digo, ¿cómo es posible que ya estén invitando a la gente a invertir una suma importante de dinero, desde quizás 5.000 UF hacia arriba, en algo que no está ni siquiera terminado y que recién está empezando o ya tiene avances aparentes, pero no está terminado? Y tercero, ¿cómo es posible que la gente se comprometa a pagar y se comprometa por 20, 30 años en algo que ni siquiera está terminado? ¿Te das cuenta de esto? Un proyecto que estuvo parado, gente que está dispuesta a comprar y comprometerse en un pago por 20, 30 años más. Y, por supuesto, ¿cómo ver esto dentro de una visión, de tener un plano, tener una visión en algo terminado, un departamento terminado? Con esto concluí que esta cadena involucrada en la construcción, desde el arquitecto, los gerentes, los constructores y hasta los compradores, tenían algo que debemos aprender. Primero, que tenían una visión clara de lo que querían ver, ¿cierto? Los gerentes, arquitectos, ya veían un edificio terminado. De hecho, lo veían tan claro que lo estaban vendiendo. Y segundo, tenían una fuerte convicción, de que esto tenía que avanzar, que el proyecto tenía que terminarse y que debía plasmarse lo que estaba en el plano. Debía concluirse. El proyecto debía terminarse. Y es más, había que tener la fuerte convicción de invertir una fuerte suma de dinero, además para poder ver este proyecto terminado, pero también para que gente lo pudiera comprar. ¿Te das cuenta? Convicción de ver el proyecto terminado y convicción para vender el proyecto. Por otro lado, el comprador tenía que tener una visión de poder decir, en 20, 30 años más voy a poder pagar lo que estoy comprando y adquiriendo. Si tú te das cuenta, esto lo podemos resumir en una palabra tan simple, que es fe. Entonces vemos que la fe es más cercana de lo que nosotros pensamos. Esta gente, ya sea el proyecto inmobiliario y la gente que está comprando parte del proyecto inmobiliario, necesita fe. Necesita fe para ver un edificio construido, un departamento terminado. Y por otro lado, los que compran necesitan fe para poder pagar este departamento terminado. Pensemos en nosotros como cristianos por un momento. ¿Qué significa esto? Fíjate que como cristianos nosotros permanentemente estamos desafiados a tener una visión clara del proyecto que Dios tiene con una persona, con un pueblo o con una nación. Y segundo, también una confianza absoluta de que Dios va a ejecutar a cabalidad el proyecto que tiene pensado hacer. ¿Te identificas con esto? Estos hombres tienen fe en que este proyecto se va a terminar, un edificio. Los cristianos aplicamos esto en los proyectos de Dios y presentamos una confianza firme en que Dios va a terminar, o al menos eso deberíamos hacer. Fíjate que como hijos de Dios necesitamos desarrollar estas dos cosas, la visión y la convicción, o la fe. De hecho, es más, la Biblia nos desafía y nos dice en Proverbios 29, 18, que sin profecía, o mejor dicho, sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Eso habla con respecto a la visión. Un pueblo necesita una visión. En este pasaje de Proverbios 29, 18, profecía tiene que ver con una visión, algo que Dios regala, el casón en el hebreo. Una visión que Dios trae hacia un pueblo, una nación, una persona. Y en segundo lugar, dice que necesitamos fe. Hebreos 11.1 lo dice claramente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción
de lo que no se ve. Visión y convicción, visión y fe, son dos cosas que debemos tener claramente y más remarcadas como hijos de Dios. Por eso en esta tarde quiero invitarte a que desarrollemos o exploremos algunas directrices de cómo profundizar en una visión y cómo profundizar en la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Quiero plantearte el siguiente escenario. Y yo sé que tú te vas a identificar, se van a identificar conmigo. Cuando Dios te ha dado una visión, es fácil tener confianza cuando esa visión se está desarrollando sobre ruedas, cuando todas las cosas están por camino llano. Estamos andando sobre ruedas, como decimos. Es fácil decir Dios está cumpliendo su propósito. Es fácil decir que Dios lo está haciendo. Es fácil creer. Es fácil tener confianza cuando todo va sobre ruedas. Pero te quiero decir algo, que la vida cristiana tiene sobresaltos y Dios los permite. Aparecen en la vida obstáculos y a veces esos obstáculos son permitidos por la voluntad soberana de Dios. Es más, ¿qué pasa cuando aparecen esos obstáculos en nuestra vida? Pueden pasar dos cosas. Uno, que esta visión tan nítida, tan clara que nosotros teníamos de lo que Dios quiere hacer, se vuelva un poco borrosa y ya perdamos un poco lo que Dios quería hacer. Perdamos nuestra visión. Esta visión se vuelve nubosa, no podemos ver bien lo que Dios quiere hacer. Aparece una niebla entre la visión, el plano de lo que Dios tiene en nuestra vida, se interpone. Por ende, nuestra fe decae y nosotros empezamos a decaer también. Es que Dios no lo va a hacer, es que Dios no la va a cumplir. Mira todos los obstáculos y aparece una montaña frente a nosotros. Eso nos pasa. Pero quiero llevarte a otra perspectiva y quiero que medites en esto. ¿Qué pasa con Dios? ¿Cómo Dios ve estos obstáculos? ¿Acaso esta visión que tenía de las cosas baja, se ennublece, se ennegrece, se vuelve poco nítida? ¿Acaso tiene desconfianza en que Él va a determinar o va a deshacer lo que hizo o no va a terminar lo que empezó? Dos visiones, la mía que se nubla y la de Dios que permanece, porque Dios dice en su palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces la visión de Dios no cambia. Sigue plasmado el plano de lo que hará con un hombre, con una nación, con un pueblo. Y por supuesto, la convicción de que ejecutará lo que está determinado. ¿Te identificas con esto? Entonces, quiero decirte algo con respecto a las pruebas y las bendiciones, que ambas son permitidas por Dios. Tanta la bendición, esa bendición que nos permite y decir, esto es de Dios, Dios está encaminado a cumplir su propósito. Pero también la dificultad, porque debemos entender que el cristiano va a navegar por los dos aristas. Va a tener que enfrentarse a la bendición, pero también la dificultad. Y ambas están permitidas por la soberana voluntad de Dios. ¿Con qué fin? Primero, remarcar y fortalecer esa visión de lo que quiere hacer en tu vida, en tu pueblo, en tu nación. Y segundo, desarrollar una fe que pueda confiar en que Dios determinará ese propósito por el cual Él decidió. Quiero compartirte una definición que a mí este tiempo Dios me ha fortalecido respecto a la fe y que tiene que ver con esto. Cómo se desarrollamos una visión de Dios o se fortalece la visión de Dios y cómo abrazo y nos convencemos de que Dios cumplirá su propósito es lo siguiente. Una definición personal, que es la siguiente, acerca de la fe. Vamos a definir fe como la convicción inamovible de que Dios cumplirá su propósito. Es una definición mía, pero te la quiero prestar. La convicción inamovible de que Dios cumplirá su propósito en lo que ha dicho hacer. Y para esto quiero llevarte a que meditemos un poco en un pasaje bien interesante, que es la vida de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Un hombre que desarrolló una fe
contra toda esperanza, que es el título de este tema. Entonces, quiero demostrarte, quiero llamarte la atención sobre un par de puntos de Abraham. Mira, fíjate lo que dice en Génesis 12:2. Dice Dios que se presenta hacia este hombre en Ur de los Caldeos. Es probable que Abraham haya escuchado acerca de Dios. No sabemos a ciencia cierta si él había escuchado por relatos verbales acerca de la creación en un periodo muy cercano, quizás cerca del año 2000 a.C. Y aparece este hombre que escucha una visión de Dios que es la siguiente, que tú la conoces, que está en Génesis 12:2. Dios le dice a Abraham, se revela a él y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Si meditamos un poco, Abraham no vio quizás una iglesia como nosotros la hemos visto. Es probable que tampoco hubieran pergaminos, hubieran escritos. ¿Qué quiero decirte? No había Biblia. Sin embargo, él recibió una revelación de este Dios, del cual quizás había escuchado de alguna forma que existía un Dios que había hecho la creación, en fin. Pero este Dios le habló personalmente, ¿ya? Te quiero señalar el siguiente punto. Cuando Abraham recibe esta visión, tenía 75 años. Probablemente su esposa tenía 10 años menos, 65. Y lo que Dios le dice acá, que él lo iba a tomar y le iba a dar una nación, que lo iba a engrandecer, que lo iba a bendecir y que él mismo sería una bendición. ¿Lo tienes? ¿Te das cuenta cómo Dios le plasma el plan soberano sobre Abraham? Le dice: te voy a tomar y te voy a hacer un país, de tus entrañas voy a hacer un país y te voy a bendecir y voy a engrandecer y serás conocido tu nombre. Los planes de Dios a los 75 años. Entonces tú comprenderás, y tú sabes esto, que Abraham no tenía descendencia. De hecho, su esposa era estéril, algo que era muy grave para los tiempos bíblicos, ¿ya? Consideremos la edad de Sara, 65 años, había sido estéril, nunca había tenido descendencia y no estaba en edad de procrear. Entonces Abraham, quizás en esta visión de este Dios, le cree, abraza y se mueve hacia la ciudad que Dios le muestra y empieza a moverse. En Génesis 15:5, Dios dice, le refuerza la visión y aún en un evento mucho más espectacular, porque dice que Dios toma a Abraham desde la carpa donde estaba y lo lleva hacia el cielo a mirar todas las estrellas. Y ahora se lo grafica más nítidamente la visión que iba a hacer. ¿Cuál? Dice el versículo de Génesis 15:5-6, que lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así va a ser tu descendencia. Imagínase, ¿usted ha visto el cielo estrellado en el campo, en la playa? ¿Y ha visto cómo es el cielo? Con muchas estrellas, incontables. Quizás podemos pensar que Abraham puso a contar como 1, 2, 3, 4. Chuta, me equivoqué y tenía que reempezar nuevamente porque las estrellas eran incontables. ¿Cómo era el plano, la visión que Dios quería transmitir Dios a Abraham? ¿Cómo era este plano maravilloso de muchas estrellas, de muchos descendientes? Entonces, piensa en esto por un momento. A veces pensamos que la descendencia de Abraham era Isaac, pero quiero decirte algo, que Isaac era la primera piedra de una gran descendencia que vendría. Pensamos que la bendición se acababa con Isaac. Pensamos que la bendición era Isaac. Por supuesto que fue una bendición, fue un milagro. Pero la bendición, el plan, se iniciaba. Era la primera piedra que Dios estaba poniendo de un proyecto maravilloso que se le llamaba la nación de Israel. Cerca de 4.000 años después de este episodio, nosotros tenemos el privilegio de poder ver cómo esta nación es realidad y cómo este pueblo llamado Israel es bendición para todo el mundo.
primeramente para los cristianos, que gracias a que por Israel el Salvador vino al mundo. Se ha cumplido la palabra y el proyecto que Dios tenía. 4000 años, Dios lo hizo. Le dijo, voy a hacer una descendencia, te voy a dar descendencia y en esa descendencia voy a bendecir a las naciones. El proyecto de Dios. Y fíjense, Abraham creyó el proyecto, vio el plano de Dios y dijo, esto es verdad, Dios lo puede hacer. ¿Cómo sería el conocimiento o qué habría visto Abraham para creer en lo que Dios iba a hacer? De hecho, dice el versículo 6 del capítulo 15, que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Que Abraham creyó y vio el plano y dijo, es cierto, Dios lo puede hacer. Fue tanto lo que se agradó Dios a Abraham, Dios de Abraham, que lo llamó su amigo. Lo llamó su amigo porque creyó en el plan que Dios podía hacer. Y ojo, que Dios no consideró lo que estaba pasando con Abraham, ni sus 75 años, ni los 65 años de Sara. No, Dios quería a alguien que creyera, un socio con el cual plasmar ese proyecto de generar una nación. ¿Tú quieres ser ese socio de crear proyectos y planes del mejor inversor del universo? Planes y proyectos divinos donde Él pone todo, donde Él tiene las finanzas, tiene los tiempos, tiene todo fríamente calculado desde la eternidad. Abraham se convirtió en el socio minoritario de esta sociedad y confió en todos los recursos que Dios estaba poniendo a su disposición. Fíjate que Abraham, este proceso de Abraham, no fue de un día para otro. Pasaron 25 años entre que Abraham recibió la primera visión en el capítulo 12 de Génesis, hasta que tiene a Isaac, un poco más adelante en la Biblia. 25 años en el que Dios desarrolló y mostró el plan y fue formando el plan y afirmando la convicción de que Dios iba a hacer ese plan y ejecutarlo en Abraham. No fue de un día para otro. A los 75 años en más, te decía que Abraham recibió esta visión de Dios. A los 86 años, Dios mostró este mapa celestial, ¿cierto? Donde Dios le grafica cómo iba a ser su descendencia. A los 99 años, Dios le dice y vuelve a remarcar esta visión de que le haría padre de muchas naciones. Y a los 100 años, Isaac nace. La primicia, la primera piedra para este ejemplo de lo que vendría, una nación. Entonces quiero llamarte la visión a esto, quiero llamarte la atención a esto, que Dios no hace cosas pequeñas. Que primero necesitamos tener una visión grande de lo que Dios quiere hacer. Personal, familiar, iglesia, nación. Porque Dios tiene planes, porque Dios no hace cosas minoritarias. Dios tiene planes grandes. Y nosotros necesitamos conocer esa visión de Dios. Cuando conocemos esa visión de Dios, sin duda que podemos convencernos de que Dios cumplirá ese propósito. Quiero que meditemos ahora y que por favor me acompañes a una síntesis de lo que todo este panorama de fe, este panorama de visión y convicción que está escrito en Romanos 4 del 13 al 25. Y quiero que me acompañes porque ahí se resumen de muy buena manera lo que Dios lo que Dios hizo en Abraham. Como tú puedes ver en pantalla, aparece el versículo 13 al 15. El versículo 13 dice que, de hecho, Abraham y sus descendientes recibieron una promesa, la promesa de heredar el mundo, pero no cumplir con la ley. Y aquí quiero hacer una definición. Ley vamos a definir para estos efectos como la forma humana de cumplir los propósitos de Dios. Eso vamos a definir la ley para este contexto de este pasaje. La ley va a ser aquello humano, con lo cual, la fuerza humana con el cual queremos cumplir el propósito de Dios. Entonces dice acá que, de hecho, Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de heredar el mundo, pero no por cumplir con la ley, quiere decir, no por sus esfuerzos humanos, porque la promesa se recibió. Abraham lo que hizo fue creerla, y es lo que dice el versículo 13, sino que Dios lo aprobó por su fe.
Dios creyó el mapa, creyó el proyecto, creyó la visión. Abraham creyó esto y Dios lo aprobó por su visión, porque abrazó y la convicción de que lo haría. No por algo que hubiese hecho Abraham, sino porque simplemente creyó. Dice el versículo 14, si los que viven para la ley recibieran la promesa, la fe sería inútil y la promesa no tendría valor. Por eso aquí es necesario entender que debemos recibir las promesas de Dios, abrazarlas y convencerlas de que Dios lo va a cumplir. Eso es lo que Dios agrada, que creamos lo que nos ha llamado a cumplir. Dice, porque la ley provoca la ira de Dios cuando no se obedece. Pero cuando no hay ley, no existe delito. Estamos hablando del esfuerzo humano por cumplir los propósitos de Dios, de creer lo que Dios dice. En el versículo 16 dice, por eso la promesa de Dios se recibe por la fe, para que la promesa sea un regalo de Dios. ¿Te das cuenta? La promesa es un regalo de lo que Dios quiere hacer. Así todos los descendientes de Abraham tienen la seguridad de recibirla. No solo los que viven bajo la ley, sino también los que viven por la fe que tuvo Abraham, que es el Padre de todos nosotros. Si tú crees el proyecto que Dios tiene, esa visión, si la abrazaste, si tienes la convicción de que Dios lo va a cumplir en bendición o en obstáculos, es porque eres de la fe de Abraham. Porque abrazaste, porque entendiste el plan y el propósito de Dios. Eres de la misma fe de Abraham y Dios se agrada de esa fe porque dice, lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Dice el versículo 17, así está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Así frente a Dios, Abraham creyó este mensaje porque solo Dios puede dar vida a los muertos y crear algo de la nada. Dice esta versión que es la PDT. Por eso le cayó bien a Abraham a Dios. Porque Abraham no consideró sus cosas, no consideró cómo estaba, acabado, viejo, vetusto, sino que dijo, Dios lo puede hacer. Y estoy convencido de que Él va a cumplir y me va a dar lo que Él tiene. Porque Él llama las cosas que no son como si fuesen, dice la Reina Valera. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le llamó una descendencia cuando no tenía nada y la cumplió. Porque Dios tiene la capacidad de llamar las cosas que no son como si ya son. Dios ya ve, cuando inicia algo, ya ve un proyecto terminado. Y eso es lo que ve en tu vida. Un proyecto terminado. ¿Tú confías que Dios lo puede hacer? ¿Confías que la obra que inició la va a cumplir? ¿Y que Dios ya terminó esa obra como dice su palabra? Dice el versículo 17 en la Reina Valera, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Refréscate en este versículo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Dios ya cumplió su propósito en ti en el futuro. Ya lo hizo. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Porque Dios ya tiene sus planes cumplidos en el futuro. Ya lo hizo con el mundo. La historia ya está delante de Él. Este Dios maravilloso. Por eso cuando te llamó, ya vio una obra terminada. Vio un edificio terminado. Qué maravilloso, ¿no? Esto es lo que creyó Abraham. Y esto le fortaleció. Dice el versículo 18, que Dios le dijo a Abraham, tendrás muchos descendientes y contra toda esperanza creyó a Dios. Por eso fue padre de muchas naciones. Fíjate en esto, que a Abraham quizás se evaluó, quizás vio su edad, quizás vio la edad de su esposa a los 75 años cuando Dios le da este plan. Los vio a los 90, a los 100 años cuando no pasaba nada. Pero dijo, contra toda esperanza voy a creer lo que Dios me dijo porque simplemente Dios me lo dijo. Él estaba convencido con una certeza inamovible de que Dios cumpliría su promesa en lo que iba a hacer. Esto fue lo que fortaleció a Abraham, la convicción. Por eso dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú tienes certezas en Dios? ¿Tienes una convicción de que Dios cumplirá su propósito en tu vida? ¿La tengo? ¿La tenemos? Ese es el Dios que puede hacer las cosas, que llama las cosas que no son como si fuesen, que levanta a los muertos y que ve cosas terminadas. Dice que
No consideró, en el versículo 19, Abraham tenía alrededor de 100 años y no estaba en edad de tener hijos, y su esposa Sara era estéril. Y Abraham sabía de esto, pero su fe no se debilitó. ¿Por qué? Porque estaba basada en el poder de Dios. Su fe confiaba en lo que Dios iba a hacer. Su fe estaba basada en el poder de un Dios grande que podía levantar muertos, que tenía poder sobre la creación. Y Abraham creyó esto. No consideró su cuerpo, no consideró sus bienes, no consideró su riqueza o lo que tendría, no consideró a su esposa, no consideró la esterilidad de Sara. Él dijo, voy a creer que Dios lo puede hacer porque me lo dijo. Voy a confiar. Su fe no se debilitó en la visión de Dios. Dice el versículo 20 que mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, sin dudar jamás. Y cada día su fe se hacía más fuerte y así le daba honra a Dios. Dice que Abraham se refrescaba en la promesa, un día a la vez, quizás en estos 25 años, hasta ver la primicia de lo que sería su hijo Isaac. Se mantuvo firme, un día a la vez, que Dios iba a cumplir su plan, que Dios estaba trabajando, que Dios lo estaba haciendo. Sin dudar jamás, dice la Biblia. Y que cada día su fe se hacía más fuerte, dándole honra a Dios. Qué importante es la alabanza. Por eso es algo que siempre se nos desafía. Alabar en las circunstancias de bendición y en las circunstancias de dificultad, porque Dios cumplirá su plan. En tu vida, en mi vida, y en lo que está haciendo. Porque los planes de Dios no están sujetos a la humanidad. No están sujetos a lo que el hombre puede hacer. Simplemente Dios cumplirá su plan porque es Dios. ¿Tú estás dispuesto a subirte en esa convicción? ¿A enrielarte con Dios hacia ese camino? Dice el versículo 21, Abraham estaba seguro que Dios sería capaz de cumplir su promesa. Y por eso él tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Vuelvo a insistir en este punto. Abraham le cayó bien a Dios porque le creyó, porque dijo, este hombre me cree lo que puedo hacer. ¿Tú le caes bien a Dios porque crees sus planes? A pesar de lo que esté pasando, eres capaz de alinearte con Dios y decirle, yo creo lo que tú puedes hacer, que tú puedes levantar muertos, que tú puedes sanar enfermedades, que tú puedes terminar ese propósito, independiente de lo que esté pasando, porque Dios cumplirá su obra en mi vida, en tu vida, en las naciones. Dios ha dicho algo y lo cumplirá. Y dice el versículo 23 en adelante dice que cuando la Escritura dice que tomó en cuenta su fe, no lo dice solo por Abraham, porque esto fue escrito también para nosotros, porque nosotros seremos aprobados por tener fe en el que resucitó al Señor Jesús de los muertos. La misma fe. ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de los muertos? En una época que es casi imposible creer esas cosas, creer otras sandeces, tonterías, pero menos creer que Dios tiene el poder de levantarse de los muertos. Si eres capaz de creer, si estás desafiado a creer que Dios levantó a Cristo de los muertos, eres de la fe de Abraham y estás aprobado por Dios y estás creyendo algo totalmente imposible. Y si tú crees algo imposible, porque Dios lo hace posible, Dios cumplirá ese propósito que parece imposible en tu vida. Jesús fue entregado a la muerte por nuestros pecados y fue resucitado para que fuéramos aprobados por Dios. Entonces, hijos de Dios, meditemos. ¿Tengo claro la visión de Dios? ¿Y soy capaz de creer y convencerme de que Dios cumplirá ese propósito? Qué importante es en este tiempo tener promesas de Dios, tener visión de Dios. Pero también a la par de tenerlas, debo creerlas, abrazarlas, tenerlas y convencerlas de que Dios la va a cumplir por su poder. Y qué bueno en este tiempo tenerla en un mundo que no sabe para dónde va. Porque eso va a ser mi vida, eso me marcará el rumbo de decir, Dios cumplirá su obra en mi vida y lo que me ha llamado a hacer, porque sus propósitos son soberanos. Te invito a que oremos. Padre de misericordia, Padre,
Tú que te revelaste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú que te revelaste a Moisés, Señor. Tú que has escrito la historia desde el inicio, Señor. Tú que estabas en el inicio y estás en el final. Desde el Génesis al Apocalipsis, tú estás. Y tus planes se cumplen, Señor. Y lo que tú has determinado que se hará, se va a hacer porque tú simplemente lo dijiste. Porque tu soberanía no tiene fin. Y porque tú cuando decides hacer algo lo haces. Y no le preguntas a nadie, no tienes por qué. Porque eres soberano. Porque eres glorioso, porque eres eterno. Y que por tu sola misericordia has decidido mostrarle tus planes y bendecir al que tú quieres bendecir. Porque tendré misericordia del que quiero tener misericordia. Y fíjate en algo, que si estamos en este lugar es porque Dios, por su sola misericordia, ha decidido revelarse a nuestra vida y revelar sus planes de lo que pasará en el mundo, de lo que vendrá. Por la sola misericordia, a veces pensamos que Dios nos debe algo, pero fíjate que no nos debe nada. Nada, porque Él es soberano, está sobre todo. Y que simplemente elige tener misericordia del que quiere tener misericordia. Y si Dios te ha mostrado su gracia y su voluntad, es porque tú le caíste bien. Porque decidiste creer en lo que Él hará. Levanta tus manos y dile: sí, Señor, quiero que me devuelvas esa visión nítida de lo que tienes en mi vida. Quiero tener esa visión. Señor, quiero tener ese plan delante. Si lo hace un arquitecto y lo tiene claro. Y quiero convencerme de que tú lo harás por tu poder. Quiero estar plenamente convencido como Abraham de que tú lo harás. No importando mi debilidad, no importando lo que hay, Señor. No importando. Porque esto está basado en tu poder, en tu agenda, en tus planes. Y que simplemente necesitas un socio minoritario que te crea para ejecutarlo. ¿Estás dispuesto a levantar tu mano y decirle a Dios: quiero que tú cumplas esa visión? ¿Quiero que tú lo hagas? Lo quiero. Convénceme, Dios. Lima esas asperezas que me impiden creer, esas convicciones falsas de que tú, Señor, no lo harás. Porque esas son falsedades. Porque si lo hiciste en Abraham, y hoy día vemos el resultado de esta nación, en que hemos sido bendecidos, Señor, por esa nación que tú plasmaste. Está gráficamente en 3 dimensiones la bendición de Abraham el día de hoy en el pueblo de Israel. Y si tú lo hiciste con Abraham, un hombre que tenía su tiempo, tenía su edad, en Sara que era estéril, lo harás con cualquiera. Porque tú llamas las cosas que no son como si fuese. Porque tú lo haces con quien quieres, con quien quieras y donde quieras y en el tiempo que quieras. Hazlo en mi vida, hazlo en cada uno, Señor. Cumple tus propósitos en cada uno de los que está escuchando este tema y bendícenos, Señor. Cumple tus propósitos. Dile al Señor que se haga tu voluntad en mi vida, porque fíjate que la voluntad de Dios incluye todo lo que Dios ya tiene diseñado y planeado. La voluntad de Dios, y debemos orar por esto, porque se haga la voluntad de Dios completamente, absolutamente en nuestra vida, y estar convencidos de que Dios cumplirá su obra, porque así lo determinó. Dile que se cumpla tu voluntad, y la voluntad de Dios incluye todo lo que tú piensas, toda la plenitud de Dios mediante el Hijo, mediante el Espíritu. Te lo pedimos, te adoramos, Señor. Te bendecimos y exáltate en este tiempo. Alabemos al Señor, adorémosle con esta canción.